Bienvenidos a esta serie donde exploraremos Meditaciones, la obra más íntima del emperador y filósofo Marco Aurelio. En cada episodio descubriremos las enseñanzas que escribió para sí mismo, pero que hoy, siglos después, siguen hablándonos con la misma fuerza y verdad. Porque no importa cuánto cambie el mundo, el alma humana sigue enfrentando los mismos desafíos: el miedo, la pérdida, la duda y la búsqueda de la calma interior. El primer libro de Meditaciones no comienza con órdenes ni con filosofía abstracta. Comienza con gratitud. Marco Aurelio dedica sus primeras palabras a agradecer a las personas que lo formaron, su familia, sus maestros, sus amigos. Antes de enseñarnos a dominar la mente, nos enseña a reconocer a quienes hicieron posible nuestra fortaleza. Esa es la primera lección. La sabiduría no nace del orgullo, sino de la gratitud. De mi abuelo, aprendí la bondad y la serenidad. De mi madre, la piedad, la generosidad y la moderación. De mi padre, la modestia y el carácter viril. De mi maestro rústico, aprendí a no dejarme arrastrar por la cólera y a escuchar la verdad. Cada línea de este primer libro es un espejo. Nos recuerda que lo que somos hoy es fruto de quienes nos rodearon, de las virtudes que heredamos y de las que decidimos cultivar. ¿Cuántas veces pensamos en lo que nos falta, sin detenernos a valorar lo que ya recibimos? Marco Aurelio nos enseña que el poder de la mente comienza con la gratitud. Que solo quien reconoce lo bueno en los demás puede aspirar a ser mejor. El primer paso hacia una vida estoica no es resistir el dolor, sino agradecer el camino que nos trajo hasta aquí. Hoy te invito a reflexionar. ¿A quién le debes las virtudes que tienes? ¿A quién podrías agradecer, incluso en silencio? Libro 2, párrafo 1 a 4. Al despertar cada mañana, recuérdate que encontrarás a personas que actúan con egoísmo, ingratitud, arrogancia o ignorancia. Pero también recuerda que son así porque aún no comprenden lo que es el bien y el mal. Y tú, que has entendido la naturaleza de las cosas, no debes irritarte ni sorprenderte. Ellos son tus semejantes, y la razón te fue dada para convivir con ellos con justicia y serenidad. No permitas que sus defectos te arrastren, porque nadie puede dañarte si no lo permites. Aquí Marco Aurelio nos invita a prepararnos mentalmente cada día. Todo lo que poseemos, incluso nuestro cuerpo, es efímero. La naturaleza nos lo presta por un tiempo y, tarde o temprano, lo reclama. Por eso, quien comprende esta verdad no se queja ni se aferra, sino que acepta cada pérdida con serenidad, sabiendo que nada de lo que cambia pertenece realmente a nosotros. No te dejes arrastrar por las impresiones del momento. Juzga cada cosa tal como es, con claridad y sin añadirle emociones innecesarias. La razón fue dada para discernir lo verdadero de lo aparente, y quien la sigue encuentra calma, pues nada externo puede perturbar a una mente que entiende la naturaleza de las cosas. Lo que no depende de ti, no puede herirte. Si algo externo te causa dolor, recuerda que no es la cosa en sí la que te afecta, sino el juicio que haces sobre ella. Tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento, y con ello, recuperar la calma. Al decir al amanecer voy a encontrar personas complicadas, se refería al hecho de que no todos tendrían la misma mentalidad que él, por lo tanto, debía adaptarse y aceptar esa diferencia como algo natural. Comprendía los comportamientos ajenos sin juzgarlos y en lugar de dejarse afectar, elegía asimilarlos con serenidad. En pocas palabras, nos enseña a comenzar el día con una mente tranquila y una actitud positiva ante la vida. Si decidimos responder a ese tipo de personas, lo único que lograremos será actuar en contra de la naturaleza misma. Marco Aurelio nos recuerda que la vida está en constante transformación y que nada es completamente nuestro. Nos enseña a ver la existencia con desapego, entendiendo que todo, desde los bienes materiales hasta las personas que amamos, es parte de un ciclo natural. Aceptar esta realidad no significa ser fríos, sino aprender a vivir con gratitud por lo que tenemos mientras está presente. Tan solo observa el aliento, ¿qué es, sino aire que nunca es el mismo?
Esto nos recuerda que todo está en constante cambio y comprenderlo nos permite vivir con serenidad hasta el día en que llegue nuestra muerte, así que no te irrites por lo que te toca vivir en el presente, ni te inquietes tratando de adivinar el porvenir. En este pensamiento del párrafo 3, Marco Aurelio nos enseña a no reaccionar impulsivamente ante lo que ocurre. Nos invita a mirar la realidad con los ojos de la razón y no con los del miedo, la ira o el deseo. Comprender las cosas tal como son nos libera de la confusión y nos devuelve la paz interior. En pocas palabras, la serenidad no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo decidimos interpretarlo. ¿Qué significa esto? Todo fluye por necesidad, todo cumple un propósito y todo contribuye al orden del universo, del cual tú también formas parte. No necesitas saberlo todo. Basta con mantener firmes tus principios para comenzar a vivir plenamente y así no llegar al final quejándote, sino agradecido de corazón. Piensa en cuánto tiempo has pospuesto hacer cosas valiosas, mientras la naturaleza ha seguido su curso, mostrándote señales y guiándote, pero tú has continuado postergando. Marco Aurelio nos enseña que el verdadero sufrimiento no proviene del exterior, sino del interior. Nos recuerda que todo lo que ocurre en la naturaleza sucede por una razón, y que lo único que realmente marca la diferencia es la manera en que eliges percibir cada situación. Párrafo 5 a 8. Piensa en cuánto tiempo has dejado pasar sin aprovecharlo. La naturaleza te ha dado señales, te ha guiado y aún así has seguido postergando lo que es esencial. Reflexiona en lo que eres, un ser racional, capaz de vivir conforme a la razón y al deber. No dejes que lo que no depende de ti perturbe tu serenidad. Si te limitas a cumplir con tu deber y a mantener tu mente en armonía con la razón, encontrarás calma incluso en medio del caos. Mira el aliento, ¿qué es, sino aire que entra y sale, siempre distinto? Así también es la vida, un flujo constante que cambia a cada instante. Comprenderlo nos enseña a vivir con serenidad y aceptación. No te irrites por el destino presente ni temas el porvenir. Todo fluye por necesidad, todo tiene su propósito y todo contribuye al equilibrio del universo, del cual tú también formas parte. Para Marco Aurelio, soltar lo que no controlamos es esencial, no podemos ser dueños ni de las circunstancias ni de las personas. Piensa en esto, una relación se rompe y una de las partes se consume intentando arreglarlo, rumiando una y otra vez lo que pudo haber pasado. Pero si nada te pertenece, ni el pasado ni el futuro, ¿por qué no vivir el presente? Al buscar respuestas en los demás, tu mente se desplaza fuera de tu vida, vives en la historia de la otra persona y no en la tuya. ¿Crees acaso que así hallarás paz? No te mortifiques, no seas una marioneta a disposición de terceros. Acepta la naturaleza, si cada aliento es distinto y no volverá a ser el mismo, ¿por qué no disfrutar el presente, sabiendo que no sabemos cuándo llegará el final? Aceptar tu destino no significa rendirse, ni mirar la vida con indiferencia. Marco Aurelio jamás habló de resignación, sino de sabiduría. Él comprendía que la verdadera fortaleza del alma surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a reconocer el orden natural que todo lo sostiene. Párrafos 9 a 12. No te dejes arrastrar por la imaginación. Limítate a ver las cosas como realmente son. Deja que tu juicio permanezca firme y libre de error. Todo lo que sucede, sucede justamente. No según la opinión de los hombres, sino conforme a la razón universal que lo ordena todo. Conviene recordar cuántas transformaciones han sufrido las cosas. El universo es transformación, la vida, opinión. Si las potencias que gobiernan el universo se preocupan de mí, sabrán lo que me conviene. Si no se preocupan, ¿para qué preocuparme yo? Mientras mi razón y mi actitud permanezcan firmes, ningún daño puede alcanzarme. Marco Aurelio nos recuerda que la mayoría de los sufrimientos nacen no de los hechos, sino de cómo los interpretamos. La mente crea tormentas a partir de simples gotas. Cuando aprendemos a observar sin añadir juicios ni exageraciones, recuperamos la calma. La sabiduría consiste en ver la realidad tal cual es, sin adornos ni temores. El emperador expresa una fe profunda en el orden del universo. Nada ocurre por capricho,
Cada suceso tiene su razón dentro del tejido del todo. Aunque a veces algo parezca injusto, desde una visión más amplia puede ser necesario para el equilibrio general. La serenidad nace cuando comprendemos que el universo no actúa contra nosotros, sino con nosotros. Todo cambia, nada permanece. Lo que hoy parece estable mañana se transforma. Resistirse al cambio es resistirse a la naturaleza misma. Pero Marco Aurelio va más allá, dice que la vida es también opinión. Es decir, depende de cómo la vemos. Cambiar la mirada es cambiar la vida. Marco Aurelio se refiere a la razón universal, el logos, una especie de inteligencia que ordena todo lo que existe. Lo que a veces parece injusto o absurdo forma parte de un equilibrio más grande que aún no comprendemos. Los estoicos creían que cada suceso tiene un propósito, aunque esté oculto a nuestra mirada. Así, cuando algo no sale como esperábamos, no se trata de resignación, sino de sabiduría. Entender que incluso las dificultades son parte del orden natural del universo. Aurelio reconoce que hay cosas fuera de su control, pero reafirma que su mente, su actitud, siempre le pertenece. Si el universo tiene un orden, puedo confiar en él. Y si no lo tiene, seguiré actuando con rectitud, porque esa es mi naturaleza. Ni el fuego, ni la injusticia, ni el dolor pueden dañar al que conserva su equilibrio interior, la mente que sabe observar sin miedo, que acepta el cambio y que confía en el orden del universo, alcanza una paz que nada ni nadie puede quitarle. Así pensaba Marco Aurelio, y así puede pensar cualquiera que elija vivir con sabiduría. Párrafos 13 a 17. Todo lo que sucede está determinado por el destino. Todo proviene del mismo origen y forma parte del mismo tejido del universo. El alma no debe turbarse por lo que no puede cambiar. Los males externos no son nada para ella, pues no tocan su esencia. La vida de cada uno es breve. El presente es todo lo que tenemos, pues el pasado ha huido y el futuro es incierto. La muerte es natural, como el nacimiento, el crecimiento o la madurez. Temerla es temer el orden del universo. La razón del hombre participa de la razón divina. Si actúas conforme a ella, serás invencible. Marco Aurelio contempla la vida como un ciclo continuo, nacimiento, cambio, madurez, desaparición. Nada en el universo se pierde realmente, solo se transforma. Las estaciones cambian, los cuerpos envejecen, las ciudades se levantan y se desvanecen, pero todo forma parte del mismo flujo de la naturaleza. El emperador invita a ver ese movimiento no con miedo, sino con comprensión. Lo que hoy parece un final, mañana será comienzo de algo nuevo. La vida es como el mar, las olas vienen y van, pero el océano permanece. Y nosotros somos parte de ese océano. Por eso, Marco Aurelio insiste, no temas al paso del tiempo. El pasado ya cumplió su papel, el futuro aún no ha llegado. El presente es lo único real, el punto exacto donde puedes actuar con virtud. Si tu mente se aferra al pasado, vives con peso. Si se obsesiona con el futuro, vives con ansiedad. Solo quien habita plenamente el instante puede ver el orden natural con claridad. La vida, dice él, no debe medirse por su duración, sino por la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Esa coherencia es la verdadera virtud, que tus palabras reflejen tus actos y que tus actos nazcan de un pensamiento justo. Porque no hay sabiduría sin congruencia, ni serenidad sin integridad interior. El alma que se contradice a sí misma se llena de conflicto, pero la que vive en armonía con su razón vive en paz, aunque el mundo se derrumbe, y así llegamos al pensamiento más sublime, la muerte. Marco Aurelio la contempla no con tristeza, sino con un ánimo propicio, casi sagrado. No la ve como destrucción, sino como parte del ciclo que sostiene la existencia. Nacer, crecer, morir, tres actos de una misma naturaleza. Negar la muerte sería negar el orden del universo. Por eso, el sabio la acepta con serenidad, sabiendo que lo esencial no se pierde, solo cambia de forma, el cuerpo regresa a la tierra, pero el espíritu, esa chispa racional que participa del universo, vuelve a la totalidad de donde vino.
Aceptar la muerte con calma es, en realidad, aceptar la vida completamente, sin huir de ninguna de sus partes. El pasado ya se ha disuelto como el humo. El futuro aún no existe. Y lo único que tenemos es este instante para actuar con virtud. La vida forma un ciclo perfecto: nacer, crecer, transformarse y volver a empezar. Vivir con coherencia entre lo que decimos y hacemos nos acerca a la serenidad. Y aceptar la muerte con un ánimo noble nos enseña que nada natural debe ser temido. Porque quien entiende el ciclo de la vida deja de luchar contra el tiempo. Y empieza a vivir en armonía con el universo. Entonces, ¿qué vimos en este primer libro? El libro 2 marca el verdadero comienzo del pensamiento interior de Marco Aurelio. Aquí, el emperador deja atrás el agradecimiento del primer libro y se sienta, en silencio, a hablar consigo mismo. Este libro es un recordatorio diario de cómo debe vivir un hombre que busca la paz interior en medio del caos del mundo. Desde el primer párrafo, Marco Aurelio se prepara mentalmente para un nuevo día. Se recuerda que encontrará personas impacientes, egoístas o ingratas. Pero que su deber es conservar la calma, porque la virtud de los otros no puede robarle la suya. A lo largo del libro, reflexiona sobre 3 grandes temas: la mente, el tiempo y la naturaleza. Insiste en que nada externo puede dañarnos, solo nuestra opinión puede hacerlo. La imaginación exagera, el juicio se confunde y de ahí nace el sufrimiento. Por eso, aconseja mantener la mente limpia, libre de pasiones, viendo las cosas como son, no como tememos que sean. Su mensaje es claro: domina tu mente y dominarás tu destino. Otro de los pilares del libro 2 es la reflexión sobre el pasado y el futuro. El pasado ya no existe y el futuro no está garantizado. La única realidad es el presente, este instante que respiras ahora. Vivir bien cada momento es vivir bien toda la vida. El sabio vive el presente con atención, sin aferrarse a lo que fue ni temer lo que vendrá. Contempla el universo como un orden perfecto. Todo lo que sucede, sucede justamente porque forma parte de un tejido universal donde nada ocurre por casualidad. El dolor, la pérdida o la alegría son piezas necesarias de ese equilibrio. Aceptar ese flujo, en lugar de resistirse, es aceptar la vida tal como es. Incluso la muerte entra en ese orden natural, no es destrucción, sino transformación. Morir es tan natural como nacer o crecer, temerla sería temer la propia naturaleza. Entre todos estos pensamientos, hay uno que une el libro entero. La coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Marco Aurelio sabía que no basta con entender la virtud, hay que vivirla. La armonía interior solo se logra cuando nuestras acciones reflejan nuestros valores. El hombre coherente no busca aprobación, porque su guía es su propia razón. El libro 2 de Meditaciones es un espejo para el alma. Nos enseña a despertar cada día con serenidad, a observar el presente sin miedo. Y a aceptar el flujo de la vida y la muerte como parte de un mismo ciclo. Marco Aurelio comprendió que no somos dueños del tiempo, pero sí de nuestra actitud ante él. La sabiduría no consiste en escapar del dolor, sino en mirarlo con calma. Porque cuando la mente está en orden, incluso el universo parece en paz. Así que reflexiona y permite que cada pensamiento te acerque a tu esencia más pura. Acompáñanos en este camino estoico, donde descubrirás la serenidad de vivir conforme a tu verdadera naturaleza. Yo me despido, agradeciendo tu presencia, y te espero en un próximo video para seguir avanzando juntos hacia la sabiduría interior.